Oremos. Dios mío, te damos gracias hoy por estar aquí reunidos en tu iglesia amada de Limache para escuchar tu mensaje y así poder volver a nuestros hogares y transmitir a todos nuestros seres queridos, a nuestros amados, para que el día que suenen las trompetas, nuestro nombre sea llamado. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, es un gusto estar aquí nuevamente. Que ustedes estén presentes porque estamos en ustedes están presentes porque bueno, sabemos que hoy es feriado, 12 de octubre. Hoy se festeja los 172 años de la Escuela Sabática Viva, así que eso es un buen mensaje para la congregación y para la iglesia, ¿no? El tema que hoy voy a proponer para que escuchemos y bueno, el mensaje de Dios, lo titulo ¿A qué le temes? El temor no discrimina a raza, personas, clases sociales, si es joven, viejo, o cualquiera de esas acciones de nuestra vida, de nuestras prácticas sociales. El temor no discrimina. Y la palidez, la sudoración, la taquicardia o la aceleración en el corazón son síntomas fisiológicos que sentimos cuando tenemos temor. Temer muchas veces nos paraliza. Y la Biblia habla de dos tipos de temores. Hay personas que al observar siempre tienen un adjetivo calificativo para nuestra vida. Por ejemplo, nos pasa cuando vamos a alguna situación y nos dicen últimamente te veo más flaco, te veo más gordo. Bueno, a mí siempre me dicen te veo más flaco, no sé por qué, pero por lo general pasa eso, ¿no? Hay gente que observa y te dice adjetivos, calificativos. Y a mí en lo particular, un día me pasó, fui a un almacén, esos almacenes familiares. Llego y me dice estaba atendiendo el señor, sale la esposa y le dice, ¿ya lo atendiste al chico? Entonces yo me sentí, estoy en ese momento, en esa etapa de la vida en donde estoy entre joven y doncito, ¿viste? Entonces me sentí como alabado, así como decir, bueno, estoy joven, ¿qué será mi corte de cabello, la remera? No se lava mal la remera, esa remera la voy a usar siempre. Pero resulta que el siguiente día vuelvo y ya estaba la adolescente de la familia atendiendo. Masticando chicle, me dice, ¿qué va a llevar, don? Entonces me volví, como dice el Chavo del Ocho, como perro arrepentido, a la casa y con un temor que yo hoy por hoy puedo decir que es un temor en dejar de ser joven, de perder esas cualidades y el miedo a esa vejez que muchas veces observamos, que uno está con dolores, que no tiene las mismas energías. Y ese temor se apodera de uno. Ese temor se apodera y nos convierte, se convierte en una piedra en el camino. Cuando estos pequeños temores nos van moldeando nuestro día a día, porque al ser una piedra a veces no sabemos si saltarlas o esquivarlas, nos perjudican, tomamos actitudes como de ira, porque nuestro cerebro hace ataque-huida cuando tenemos estos temores que se infundan en nuestra mente. Esa palidez, esos rasgos fisiológicos del temor se nota en nuestra cara, y muchas veces nosotros nos cruzamos con personas y le decimos, te veo más pálida, o quizás nos miramos en el espejo y vamos a decir, che, estoy más pálido. Y yo creo que la pregunta sería, cuando vemos a una persona pálida o temblorosa, decirle, ¿a qué le temes? Y si nos vemos a nosotros en el espejo sería, ¿a qué le temo? Esa pregunta nos tenemos que repetir cuando veamos esos rasgos fisiológicos y pensar en los temores que dice la Biblia. La Biblia no habla de dos tipos de temores.
El primer temor que nos dice es un temor al Señor nuestro Dios. No como un miedo paralizante, no como algo que nos dé, digamos, un temor que tengamos que huir, sino que es un temor de reconocimiento a su poder y su gloria. Temer a Dios es beneficioso y hay que fomentarlo. Por eso los voy a invitar a leer el Salmo 111, versículo 10. En donde el Salmo nos dice: el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Su alabanza durará para siempre. Este Salmo nos está diciendo que guardando los mandamientos demostramos nuestro temor reverencial a Dios, que nos dará sabiduría para no alejarnos del camino correcto, de ese camino angosto que nos va a llevar a los brazos del Señor en su segunda venida. También los invito a buscar en su Biblia al Proverbio capítulo 14, versículo 27. Proverbio 14, versículo 27 nos dice: el temor del Señor es manantial de vida, para apartar los lazos de la muerte. Ese manantial es agua fresca que nos va a dar vida, nos va a alejar de todo lo que nos mata, de todo lo que nos hiere. Entonces es bueno fomentar nuestro amor a Dios y tener ese temor reverencial, porque Él nos está dando vida, nos va a alejar de todas esas situaciones dolorosas que nos hacen temer. Pero hay un segundo temor que aparece en la Biblia, y es un temor que no es muy beneficioso, obviamente, es lo contrario, es lo opuesto. Y es un temor que hay que evitarlo. Superarlo, este temor hay que saber que no viene de nuestro Señor. Para eso lo voy a invitar a que leamos la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y en la segunda de Timoteo nos dice: ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio? Entonces queda evidente que este temor, este espíritu de temor, esta timidez, no viene de Dios, sino que viene de otras fuerzas que siempre nos van a llevar por el mal camino. Muchas veces nos invade el temor cuando pensamos en nuestro futuro, en el de nuestros hijos, cuando tenemos problemas económicos, cuando, por ejemplo, no llegamos a pagar la boleta de luz. Ese futuro incierto se relaciona mucho con esto de los últimos tiempos. El cristiano suele temer, y hay principios que que nos recomienda Elena de White, la hermana Elena de White, y nos dice que para evitar estos temores tenemos que tener confianza plena en Dios, tenemos que tener una comunicación constante, tenemos que orar en esta comunicación todos los días, conocer. Para tener confianza tenemos que conocer, es como todo, mientras más contacto tengamos con la Biblia, podemos conocerlo en profundidad. Es como muchas veces te dicen: conozco una persona por internet, tengo un novio por internet, pero si no tenés un contacto todos los días, no lo vas a conocer en totalidad. Por ahí algunos dicen se conectan una vez al mes, y cuando se conocen, se juntan, no se conocen. Entonces, de esta manera,
La hermana Elena de Guay nos dice que para tener un contacto, para vencer estos temores, tenemos que tener una oración diaria, leer la Biblia, tener confianza y creer en el propósito de Dios que Dios tiene para nosotros, para este mundo. Esos temores que invaden, te paralizan, ese temor que no hay que fomentarlo, que hay que superarlo. ¿Cuántas veces te sentiste vencido y dudaste de que Dios esté con vos? ¿Cuántas veces? Eso es lo que hace este temor. Nos invade. No nos permite pensar que Dios está ahí con todo su amor, que nos dio a su Hijo para que muera por nuestros pecados. Te voy a invitar que leas Isaías capítulo 41, versículo 10. Y la Biblia aquí nos habla que no debemos temer, ese temor que nos paraliza, que viene del otro, y nos dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos observar que si confiamos en Dios, confiamos en su palabra, no vamos a temer. No temas si estás esperando un diagnóstico médico, no temas si te quedaste sin trabajo, no temas si estás en una etapa saliendo del alcoholismo, de alguna adicción. No temas, siempre confía en Dios, porque Él está contigo, Él te ama. Por eso Él envió a su Hijo a nuestro mundo, para enseñarnos. Y un evangelio, Juan escribió en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Estamos viendo que el amor que Dios nos tiene nos aleja de ese temor, de ese segundo temor que habla la Biblia, que no es beneficioso, que debemos superarlos. Un acto de temor que todos habremos sentido fue durante el COVID. En 2020 el COVID fue paralizante para toda la sociedad. Muchas personas no pudieron superarlo y no están acá. Y nosotros somos bendecidos por poder estar acá sentados, escuchando y viniendo este sábado, porque el COVID nos alejó de aquellos familiares que no pudimos quizás despedirlo. En mi caso, el COVID me llenó de temores, porque vengo de un mundo emprendedor, de trabajo en la práctica social emprendedora, y cuando quedamos paralizados y que toda la sociedad no podía salir a la calle, empezaron a pasar las deudas, que había que pagar alquileres, que tenía un grupo de colaboradores que había que pagarle porque ellos tenían su familia, tenían todos sus gastos, y no podíamos decirle de la noche a la mañana: mirá, no se recaudó, y ¿cómo vivís? Entonces me acuerdo que fue un temor que no dejaba dormir en mi caso particular, y creo que a muchas personas les pasó. Es más, durante el COVID las estadísticas de ACV ascendieron drásticamente por esto de los temores que tenemos y que nos van carcomiendo la cabeza, diríamos. De noche nos acostamos, pensamos, nos levantamos y estamos pensando. Y quizás la solución está en la oración, en la comunicación con Dios, en confiar en su propósito y en tener el amor. Pero estas situaciones así tan grandes que impactaron a la sociedad no nos permiten ver a simple vista que Dios está ahí. Y pensamos
¿estará Dios acá para ayudarme a salir, a sortear, a pasar esta piedra que tengo en el camino? Me acuerdo que yo estaba preocupado, hablaba con mi mamá, nos pusimos en oración, y cuando al segundo día de que no se podía transitar, nosotros brindamos servicio de outsourcing a algunas farmacias y a la cámara de farmacia. Ellos tuvieron problemas con sistemas, entonces necesitaban de nosotros. Y lograron darnos una autorización para poder circular, para brindar el servicio a la farmacia. Cuando nos paraban la policía, como le decíamos, somos esenciales porque somos proveedores de las farmacias, que son esenciales para que la gente pueda tener los medicamentos. Entonces al segundo día volvimos al ruedo, volvimos y empezamos a trabajar con normalidad, y ahí vi que las oraciones fueron escuchadas. Pudimos pasar este COVID monetariamente, digamos, económicamente bien, porque volvimos a la normalidad en el caso de nuestro emprendimiento. Pero después seguía el COVID y seguía el temor, porque empezaban a salir los problemas de salud de los familiares. En ese año mi papá sufrió una ACV. En mayo el COVID se declara el cierre para que las personas transiten, fue en marzo. En mayo él sufre una ACV y lo internan en Orán. O sea que teníamos que viajar a Orán, nosotros en pleno confinamiento. Entonces con mi hermano, porque bueno, era cuando uno tiene una ACV, son noticias, está en coma, entonces te dicen en cualquier momento se va, te dicen así. Con mi hermano usamos la autorización que teníamos de la farmacia y pudimos viajar. Era desolador, porque no había nadie en la ruta. Llegábamos a Saravia, me acuerdo, pasamos, nadie. Llegamos a Pichanal, a la entrada de Pichanal por la ruta 5, se veía un fuego inmenso, un fuego grande, y todos los policías vestidos de blanco. Era una película. Y nosotros solo por la ruta. Cuando llegamos ahí, nos dicen, bueno, mirá, no pueden pasar, les mostramos la autorización, bueno, pasan. Llegamos al cruce de Pichanal, la entrada ahora, Policía Federal, y dice mi hermano, no mientamos, digamos, o sea, no decir que no vamos a la farmacia, le digamos la verdad. Y le digo, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Guardando los mandamientos, porque es no mentir. Y la Policía Federal, o sea, por ahí uno lo ve y es como que es más temeroso, porque un policía local es como que uno dice, bueno, lo hablo, son más tratables. Y cuando viene le decimos la verdad, el Policía Federal nos dice, bueno, sí, te entiendo, pasen, pero a la entrada de Orán están los enfermeros, están todos, así que yo no sé si lo dejan pasar ahí porque está complicado eso. Pasamos, llegamos a la entrada de Orán, así tenían para desinfectar vehículos, gendarmería, policía, bomberos, de todo, no dejaban entrar a nadie. Entonces le decimos la verdad y me dice, mirá, no sé, el hospital está cerrado, no entra nadie. No sé, me dice, tirate al costado, yo voy a hablar con alguien a ver si podés pasar. En eso viene esto es una película prácticamente, porque viene un muchacho, me dice, ¿ustedes están yendo al hospital? Me parece que escuchó. Sí, le decimos. Se subió al auto, en la parte de atrás se subió y me dice, yo voy al hospital también. Arranque, me dice. Y arrancamos. Cuando llegamos al control, el policía le hace seña, ¿a dónde van? Y nos dice, y sale el muchacho, baja la ventana y le dice, no, yo soy el enfermero tanto, estoy yendo al hospital de urgencia, dice. Y fuimos al hospital. Llegamos al hospital, dice, ustedes síganme. Y empezamos a caminar por los pasillos del hospital y todos los guardias, no, ellos vienen conmigo, vienen de Salta, así. Pasamos y llegamos y estuvimos 4 días dentro del hospital asistiendo a mi papá.
Entonces, ahí uno ve que la oración Dios escucha. Gracias a Dios mi papá salió bien, nosotros siempre confiados, pero fueron momentos de mucho temor que te invaden y te dicen: Dios, ¿estás acá? Por eso, hermanos, yo le digo que muchas veces esos temores que nos benefician hay que superarlos, pero para eso tenemos que acercarnos a Dios. Este COVID nos paralizó a todos, nos llevó a pensar que no teníamos salida y nos alejábamos del temor de Dios, del temor beneficioso. Por eso, quizás para decirles a ustedes, si hoy alguno tiene un temor, que en su momento de oración pídale a Dios que le demuestre con todo su amor, con todo el cariño que Él le tiene a ustedes, a nosotros, que el propósito de Él está vivo en nosotros, que ese propósito de su segunda venida, que ese deseo de encontrarnos con Él, no sea un temor paralizante, sino que sea una oportunidad para acercarnos a Él. Por eso lo voy a invitar que leamos por último el Salmo 27, versículos 1. Y este salmo se titula Luz y Salvación. Y nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de temer? Así que, hermanos, el día de hoy los invito a que vuelvan a sus hogares y le digan a cada persona que vean con el rostro pálido o que lo vean en una situación de temor, díganle que Dios es luz y salvación. Muchas gracias. Que tengan feliz sábado. Oremos. Mi Señor, te damos gracias hoy por haber escuchado tus palabras, por haber permitido que hoy un siervo pueda brindar este testimonio. Te damos gracias por todas las personas aquí presentes y que al regresar a sus hogares vuelvan bendecidos por tu amor, por tu gracia, y que puedan transmitir que estás pronto a venir y que las personas se puedan acercar más a vos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Llamo a tu corazón, 1000 veces al día y no encuentro respuesta, solo escucho el silencio